Ejercicio 4. Aplicación de la teoría de conjunto. Ejercicio A. Las medidas de bioseguridad adoptadas para impedir que la población se contagie de COVID-19 se ha mantenido en el año 2021. En Colombia, el uso del tapaboca es obligatorio en cualquier espacio público. Las entidades bancarias han implementado otras medidas para determinar cuáles de estas medidas se mantienen. Se aplicó una encuesta a 100 usuarios. Los resultados arrojaron la siguiente información. 21 aseguran que las entidades aplican pico y cédula. 50 aseguran que las entidades aplican lavado de manos al ingreso. 16 aseguran que las entidades aplican la toma de temperatura. 10 aseguran que las entidades aplican pico y cédula y lavado de manos. 6 aseguran que las entidades aplican lavado de manos y toma de temperatura. 5 aseguran que las entidades aplican pico y cédula y toma de decisiones. Toma de temperatura, 4 aseguran que las entidades aplican las tres medidas, pico y cédula, lavado de manos y toma de temperatura. Listo. Con la información suministrada por la encuesta, responder a cuántos usuarios manifestaron que las entidades bancarias aplican solamente lavado de manos, cuántos usuarios manifestaron que las entidades bancarias aplican solamente la toma de temperatura, cuántos usuarios manifestaron que las entidades bancarias no aplican ninguna de estas tres medidas. Entonces aquí tenemos, nos piden que representemos la información dada en un diagrama de Venn. Entonces tenemos como conjunto universal las medidas de bioseguridad para impedir el contagio de COVID-19 en las entidades bancarias. Conjunto A aplican pico y cédula, conjunto B aplican lavado de manos al ingreso y conjunto C aplican toma de temperatura. Para eso tenemos estos siguientes datos. Entonces tenemos que A intersección B intersección C igual a 4. Entonces acá en el diagrama de Venn tenemos que A intersección B intersección C nos dice que nos da como resultado 4. Aquí ponemos el número 4. Ahora nos dice que A intersección B igual a 10. Entonces tenemos que A intersección B igual a 10. Entonces tenemos 4. Para que la suma nos dé 10, aquí tenemos el número 6. Entonces 6 más 4 igual a 10. Ahora nos dice que B intersección C igual a 6. Entonces B intersección C igual a 6. Entonces tenemos 4 más 2 igual a 6. Ahora tenemos que A intersección C igual a 5. Entonces aquí tenemos A intersección C igual a 5. Tenemos 4 más 1 igual a 5. Ok, ahora tenemos que A igual 21. Entonces aquí tenemos el subconjunto A, que tenemos 6 más 4 más 1 nos da como resultado 11. Ahora 11 más 10 tenemos un total de 21 y para la A. La B nos dice que tenemos como resultado 50. Entonces 6 más 4 10 más 2 12 más 38 nos da como resultado 50. Y C tenemos que nos da 16. Entonces C 4 más 1 más 2, 7, 7 más 9, tenemos como resultado 16. Y tenemos que el conjunto universal hay 100 usuarios. Y 70 aquí es la suma de todos los datos dentro de los subconjuntos. Entonces tenemos 100 menos 70 igual a 30. Entonces 30 personas manifestaron que no se aplica ninguna de las tres medidas de bioseguridad. Entonces vamos arriba nuevamente a las preguntas y nos dicen: ¿cuántos usuarios manifestaron que en las entidades bancarias aplican solamente lavado de manos? Entonces a la respuesta a esa pregunta tenemos que 38 usuarios manifestaron que en las entidades bancarias se aplica solamente lavado de manos. Aquí los tenemos, 38. Listo. La B nos dice que
¿Cuántos usuarios manifestaron que en las entidades bancarias aplican solamente la toma de temperatura? Toma de temperatura. Entonces nos dicen que 9 usuarios manifestaron que en las entidades bancarias solamente se aplica la toma de temperatura. Aquí 9. Entonces, listo. Y por último tenemos aquí la pregunta C. Nos dice, ¿cuántos usuarios manifestaron que las entidades bancarias no aplican ninguna de estas tres medidas? Entonces, nos vamos acá y nos dice que como resultado tenemos que 30 usuarios manifestaron que las entidades bancarias no aplican ninguna de estas tres medidas. Sí, 30 dijeron que no se aplica ninguna de las tres medidas. Como tal, así fue que realicé este ejercicio. Un cordial saludo.